Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios porque hemos llegado al final del trimestre de cómo entender la profecía bíblica con la lección número 13, programada para el sábado 28 de junio. Imágenes del fin. Y respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. La última lección del trimestre nos brindará elementos útiles para comprender mejor nuestra verdad presente dentro de los eventos de los últimos días. Los sucesos históricos de la misión de Jonás en Nínive, los de Ciro en la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios y su retorno a la tierra prometida, fueron hechos significativos para sus épocas y lo son, de relevantes también para la nuestra, ya que presagian los eventos finales que impactarán a la última generación que verá la segunda venida de Cristo. De acuerdo a las reglas de interpretación de las profecías bíblicas, la esencia del estudio de las alusiones está en descubrir las líneas generales, los principios y extraer de ellos los elementos relevantes y su aplicación en los últimos días. Ninguna tipología o paralelismos o detalles de parábolas son una contrapartida exacta en todos los detalles exhaustivos del relato, pero sí podemos aprovecharlos en sus aplicaciones de carácter principal y especial, y si lo hacemos correctamente, comprenderemos verdades importantes para nuestro tiempo. Hoy estudiaremos 3 temas sobre los acontecimientos que presagian lo que ocurrirá al final de la historia de este mundo y que implica judíos y gentiles de todas las naciones de la tierra. Número 1. El juicio de Nínive y de las naciones del mundo. 2. El juicio de Belsasar y de la Babilonia antigua. Y 3. El Ciro, el ungido, y la batalla del Armagedón, finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el juicio de Nínive y de las naciones del mundo. Jonás era un profeta reconocido en Israel, segundo de Reyes 14:25. Conocía de primera mano lo que los asirios hicieron con su pueblo, devastándolo con brutalidad, destruyendo a las 10 tribus del reino del norte, Israel, hasta hacerlas perder su identidad en la diáspora, en el año 722 a.C. Era de esperar su negativa de llevarles un mensaje de arrepentimiento y no de juicio. Jonás 4, del 1 al 2. Por lo tanto, decide huir de Dios. Pero después de una serie de vicisitudes que le acontecieron, finalmente fue y predicó a los ninivitas. Sabía que estaba expuesto a ser visto como un profeta falso. Conocía bien el carácter misericordioso de Dios, quien perdonó la ciudad a causa de su arrepentimiento. Jonás capítulo 3, del 7 al 10. Jesús presentó la experiencia de Jonás para ilustrar su misión. Habló de una muerte y resurrección figurativas en Jonás, cuando fue tragado por el pez, y 3 días después, cuando fue expulsado en las costas de Nínive. Así ilustró su muerte y su gloriosa resurrección al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego en Mateo 12, 38 al 40. Hizo contrastes también con Jonás, ya que él pasó 3 días en el gran pez a causa de sus propias culpas, pero Jesús pasó 3 días en la tumba de José de Arimatea, después de haber hecho la expiación de los pecados del mundo, por su muerte vicaria y sustitutiva, salvando así a los perdidos. Lucas 19:10. Jesús puso a Jonás también como señal a los ninivitas, su predicación exitosa, pero fue superada por la predicación de Cristo, porque es más abarcante, ya que traería la eterna redención al mundo entero y daría salvación y vida eterna. Juan 3:16. Pero en Lucas 11, 29 al 30 y verso 32, Jesús aclaró que la señal de Jonás no eran los 3 días y las 3 noches que permanecería en la tumba, sino Jonás mismo. Él era el tipo, él era el profeta mensajero con una misión determinante para escapar a la destrucción de Nínive, 40 días después de su anuncio.
Sin embargo, el mensaje de Cristo fue superior porque libraría a los creyentes de la inminente destrucción de Jerusalén en el año 70, es decir, 40 años después de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y por eso él dijo a sus oyentes, y más que Jonás en este lugar, Mateo 12:41, Lucas 11:31. Porque su mensaje también es determinante para el mundo entero, porque solo por la fe en sus méritos como sustituto y garante escaparemos de la destrucción, de los juicios retributivos de las 7 plagas postreras, Apocalipsis 18, del 1 al 4, 15:1 y capítulo 16 de Apocalipsis, y por el castigo del fuego eterno, Apocalipsis 20:15. Usando el relato de Jonás, Jesús habla del juicio venidero y la importancia del arrepentimiento, poniendo de ejemplo a Nínive, cuando los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, Mateo 12:41. Jesús dijo que los salvados de Nínive participarán en el milenio del juicio de todos los que rechazaron el mensaje de la salvación en todas las generaciones del mundo, en diferentes épocas, especialmente en el tiempo del fin. Y Pablo los confirma diciendo, los santos han de juzgar al mundo, 1 Corintios 6:2, Apocalipsis 20:4. El mensaje de Jonás era una verdad presente para los ninivitas, así como lo es en nuestro tiempo el Evangelio eterno y el triple mensaje angélico, Apocalipsis 14, del 6 al 13. Existen paralelismos en la experiencia de Jonás y también con el pueblo remanente del tiempo del fin. Jonás en la embarcación testificó, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. El pueblo remanente presentará ante el mundo las bases de la verdadera adoración, que es exclusiva al Creador y no a la criatura. Ellos invitarán al mundo diciendo, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Su mensaje confrontará la falsa adoración promovida por la Babilonia la Grande, la bestia y su imagen, porque ellos patrocinan la veneración del ídolo del papado, es decir, el día domingo, como un día de sustituto de adoración, cambiando el sábado por el domingo. El sábado es el memorial de la creación de Dios en 6 días desde la primera semana en el Edén. Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11. Por lo tanto, el llamado del primer ángel lleva implícita también la invitación a observar el sábado bíblico y no el domingo, y su mensaje indica la ruptura con el pecado y con la falsa adoración de Babilonia. Es el último llamado de Dios. Salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es un mensaje impopular, pero decisivo. La mayoría lo recibirá no con agrado, por muy amable que se le presente, pero Jesús dice a los salvados, de gracia recibiste y dad vosotros de gracia. Mateo 18. Por lo tanto, el mensaje debe darse dejándole a Dios los resultados y volviendo a la historia de Jonás, la respuesta corporativa de Nínive es importante. Fue asombrosa y todo el pueblo, incluyendo las bestias, se vistieron de cilicio, ayunaron arrepentidos de su maldad y Dios no envió la destrucción anunciada por Jonás. Jonás 3, 4 y 5 al 10. ¿Podemos esperar algo así que ocurra en el tiempo del fin como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído? Sí y no. Veremos a millares de personas que creerán en el Señor en la hora 11, momentos antes del cierre de la gracia, y escaparán junto con los habitantes de Nínive, así como ellos se arrepintieron de la destrucción de su ciudad. Nosotros escaparíamos de las 7 plagas postreras al atender el llamado final, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ellos se unirán al remanente y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Podemos ver en el mensaje de Jonás en Nínive un paralelo con el anuncio mundial de que la hora de su juicio ha llegado.
tal como lo hace el primer ángel en Apocalipsis 14:7. El juicio es un evento en pleno desarrollo y Dios está dispuesto a perdonar a toda la humanidad si acepta el mensaje de la salvación en Cristo y rompe con la falsa adoración de Babilonia, la grande. Apocalipsis 18:4. Solo así se puede escapar del juicio de las 7 plagas postreras y la destrucción final por el fuego eterno. Es importante distinguir las categorías proféticas entre profecía clásica y apocalíptica. Las primeras se caracterizan por ser condicionales. El profeta Jeremías en el capítulo 18 del 7 al 10 explica: en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y plantar, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. A esta categoría pertenece la profecía de Jonás acerca de la destrucción de Nínive. Era la respuesta de arrepentimiento del pueblo, la condición para evitar el castigo. Pero la segunda categoría se caracteriza por ser incondicional, es decir, no dependen de la respuesta humana, se cumplirán inevitablemente, y entre ellas están todas las profecías mesiánicas en la primera y segunda venida de Cristo, las de la marca de la bestia, el derramamiento de las 7 plagas postreras y la persecución al final del tiempo. En estas profecías, lo que los seres humanos hagan y las decisiones que tomen solo determinarán de qué lado estarán en el conflicto al desarrollarse los acontecimientos finales predichos por los profetas. Vemos en Apocalipsis 22:11 las palabras de Cristo: al finalizar el tiempo de la gracia, entonces la humanidad se dividirá en 2 grupos que sellan su destino para la eternidad, para bien o para mal, de acuerdo a lo que decidieron durante el período de prueba. Juan presenta a los injustos e inmundos y luego a los justos y a los santos. Su carácter quedó fijado para su destino final. Los adventistas creemos que el pueblo de Dios fiel que esté con vida en el clima de este conflicto experimentará el sellamiento final, que se manifestará en un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, que lo volverá inconmovible, porque solo lo inconmovible resistirá la prueba final y triunfará con Cristo. Continuamos con el juicio de Belsasar y de Babilonia antigua. La ciudad de Nínive, en el correr del tiempo, se olvidó de Dios y fue humillada en el año 612 antes de Cristo por un ejército conjunto entre babilonios y medopersas, que fue dirigido por Nabucodonosor, padre o jefe de Babilonia. Libre de las incursiones asirias, Babilonia en tiempos de Nabucodonosor experimentó una prosperidad esplendente y una expansión que las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse. Pero en Daniel 4:34 al 37 vemos al monarca de Babilonia, quien se somete al Dios verdadero y se vuelve un adorador del Dios verdadero, el legítimo soberano de todas las naciones. Y sin embargo, en Daniel 5 vemos todo lo contrario: la experiencia de su nieto Belsasar, príncipe heredero y corregente de su reino. Las palabras más tristes se registran en el verso 22 de Daniel 5, donde dice de que Daniel, después de describir la trágica caída y restauración de Nabucodonosor, le dijo a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, sabiendo estas cosas, ¿no has humillado tu corazón? Él fue testigo de los hechos que acontecieron a su abuelo en torno a su conversión al Dios verdadero. Tuvo las oportunidades de abrazar la verdad, prefirió ignorar los hechos y seguir el mismo curso de acción que acarreara tanto sufrimiento a su predecesor. Se ensoberbeció y cometió sacrilegio tomando los vasos sagrados del templo de Dios, que su abuelo con mucho respeto había colocado en la sala de los trofeos de sus dioses, y los profanó bebiendo vino en ellos y adorando a los dioses e ídolos de Babilonia, desafiando al Dios verdadero, quien ahora su abuelo adoraba. Eligió la senda de la rebelión contra Dios, y su problema no era la falta de información o de conocimiento, sino la dureza de su corazón, y Dios envió por medio de Daniel un mensaje directo a Belsasar, y en su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura: Mene, Mene, Tekel Uparsin,
Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto, y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Y esa misma noche Belsasar fue muerto por los caldeos. Daniel 5, 24 al 28 y verso 30. En los últimos días, cuando la crisis final se desate en el mundo, toda la humanidad tendrá la oportunidad de conocer la verdad de Dios. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Pero los que en última instancia se revelará la decisión, como en el caso de Belsasar, cuando el corazón humano y su libre albedrío serán los responsables delante de Dios por haber rechazado las impresiones del Espíritu Santo en sus llamados al arrepentimiento y a la conversión. Y este rechazo continuo a esa obra del Espíritu Santo se tornará en el pecado imperdonable que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. Continuamos con Ciro el ungido y la batalla del Armagedón. El tema de esto está relacionado directamente con los eventos de la sexta plaga, Apocalipsis 16, 12 al 15, y los de la séptima, Apocalipsis 16, del 16 al 21, describiendo la batalla del Armagedón. Estos eventos aluden a la caída de Babilonia antigua en manos de Ciro Persa, cuando él desvió las aguas del Éufrates y tomó por bajo los muros y entró a Babilonia y los tomó en una orgía sacrílega a Belsasar y a todo su séquito. De esta manera se prefigura la caída de la Babilonia espiritual por Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 16 del 12 al 15. Los eventos de la sexta plaga se consideran los preparativos del Armagedón y los de la séptima la batalla propiamente dicha. El carácter simbólico de los pasajes no pierde la dirección del evento señalado. La caída de la Babilonia mística espiritual, Apocalipsis 17:14, hace la alusión a la batalla del Armagedón como una lucha entre los poderes aliados de Satanás en la tierra. Menciona al dragón, a la bestia y al falso profeta. El dragón, el mundo no cristiano y pagano, la bestia, el papado, y el falso profeta, los protestantismo apóstata. Todos reunidos y reuniendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para la batalla del día del gran Dios Todopoderoso, la del Armagedón, Apocalipsis 16, 13 a 14, y también Apocalipsis 17, 14 menciona a los que están de parte de Cristo, llamados, elegidos y fieles. Todo ayuda a la comprensión de que es una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, pero en la persona del pueblo de Dios en la tierra, porque Cristo aún está por venir por segunda vez a la tierra. El secamiento de las aguas del Éufrates recuerda la estrategia de Ciro en la caída de Babilonia. Aquí las aguas en la batalla del Armagedón representan el apoyo que la Babilonia espiritual tiene de las naciones del mundo, embriagadas de su vino de fornicación. Apocalipsis 17:15 dice: las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El Éufrates es espiritual y sirve para recalcar la caída de esta Babilonia mística. El propósito es preparar el camino a los reyes del oriente, que en la historia pasada eran Ciro y sus ejércitos, pero en el tiempo del fin son Cristo y sus huestes angelicales en su segunda venida. Apocalipsis 17:14 dice que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y podemos comprender entonces que la frase Reyes del Oriente se aplica a Cristo y a sus ángeles. Ezequiel 43:2 profetiza también: he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y en el sermón del monte de los Olivos, Jesucristo habló de su segunda venida como un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, Mateo 24:27. Estas son las noticias de oriente y del norte que atemorizarán al papado, en Daniel 11:44, y saldrá con grande ira para matar y destruir a muchos del pueblo de Dios, que serán mártires en el tiempo de la ley dominical, en el corto tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Deducimos entonces cómo la batalla del Armagedón impactará al pueblo de Dios, tal como Cristo se lo explicara a Saulo de Tarso, al decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón, Hechos 9, 4, 5. Saulo perseguía a Jesús en la persona de su pueblo, así será en la batalla del Armagedón. En Apocalipsis 16, 15 se da una advertencia solemne para los cristianos verdaderos: he aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un llamado a la debida preparación espiritual para poder triunfar en la batalla final. El acto de guardar las ropas alude al mensaje del testigo fiel y verdadero, Jesucristo, a la última iglesia, la Odisea, a quien se le recomienda que compre vestiduras blancas y se vista para no estar desnuda, Apocalipsis 3, 17 y 18. Y estas vestiduras representan la justicia imputada e impartida de Cristo que da salvación, tal como dice Isaías 61, 10. Me gozo en Jehová porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con el manto de su justicia. Ahora vemos los eventos de la séptima plaga, la batalla misma. Comienza con la frase que dijo a Cristo en el cielo: hecho es, palabras similares a las que dijo en la cruz: consumado es, indicando que su obra está completa y que la batalla está por concluir en su victoria. Hay un gran terremoto como nunca lo ha habido en todo el mundo. Se desploman todos los edificios y viviendas de la faz de la tierra, pero también divide a la Babilonia espiritual integrada por el dragón, la bestia, y el falso profeta en 3 partes. Esto revive lo que el Antiguo Testamento describe como sucedido en las muchas batallas del pasado, cuando Dios intervenía en favor de Israel y sus enemigos se confundían y se mataban unos contra otros, y su pueblo era defendido por los ángeles. Esto se vuelve a repetir en la batalla del Armagedón, cuando los impíos ataquen al pueblo de Dios, cumpliendo un decreto de exterminio universal de ellos, usando sus armas, pero ellos las usarán los unos contra los otros. Y Dios además abrirá los tesoros del granizo reservados para el tiempo de angustia y de la gran batalla. Job 38, 22, 23. Y los impíos que sobrevivan a la caída del granizo morirán con la gloria que acompañará a Cristo en su venida, 2 Tesalonicenses 2:8, y con la espada que sale de su boca, Apocalipsis 19:21. Y se marca así la rotunda victoria de Cristo y la liberación de su pueblo. Cuando Jesús explicó cómo discernir las señales de los tiempos, advirtió: velen, pues, porque no saben a qué hora de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de familia supiera la hora en que el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mateo 24, 42, 43. Al igual que la caída de Babilonia de forma repentina, la aparición de Cristo tomará a muchos por sorpresa, no por la falta de evidencia bíblica, no por falta de haber recibido la amonestación en el fuerte pregón del tercer ángel, sino por la dureza de su corazón al rechazar el designio divino y no haber creído en él. Después de la conquista de Babilonia, Ciro el persa puso fin al cautiverio de Israel y ellos terminaron regresando a la tierra prometida y reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Eso ocurrirá cuando Cristo venga como Señor de señores y Rey de reyes, viniendo del punto del nacimiento del sol, el oriente, como Rey del Oriente con sus huestes, Apocalipsis 16, 12, 17, 14 y 19, 16, y viene como el relámpago que sale del oriente y se pone al occidente, Mateo 24, 27, a libertar a su pueblo del cautiverio de la Babilonia espiritual para llevarlos a su patria celestial, a la casa de su Padre. Filipenses 3, 20, 21, Juan 14, del 1 al 3. Isaías 45, 1 describe a Ciro como un ungido de Dios, el rey ungido para libertar a su pueblo de la cautividad de la Babilonia antigua. Esto confirma la Biblia y la arqueología. Primero de Crónicas 36, 22, 23, Esdras capítulo 1, Daniel 6, 28. Y leemos que en Esdras 6, 14, Ciro fue el que dio el primer decreto que autorizó a los judíos a regresar a su patria y construir la ciudad y el santuario. Luego los demás decretos fueron el de Darío y Artajerjes para restaurar el estatus jurídico político de Israel ya como nación independiente. Todo esto aconteció 150 años antes de que ocurrieran los hechos, tal como los describe Isaías.
Y esto prueba que los pronósticos proféticos de Dios a través de los profetas se seguirán cumpliendo con precisa exactitud. Sin embargo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto afianzan la idea de que el autor del libro fue Isaías, y él dio la profecía en el siglo VII antes de Cristo, y se cumplió. A pesar de todo lo mencionado, Ciro no era un representante perfecto de Cristo. Ningún tipo de prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo o con la realidad representada, pero Ciro sí funciona en las líneas generales como tipo del Salvador. En Hechos 10, 34, 35, Pedro dice una verdad: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas y que de toda nación se agrada de aquel que le teme y obra justicia. Cuán fascinante es que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad y liberar a su pueblo. A pesar de las apariencias, todo esto nos confirma que en su soberanía Dios siempre ha estado en el control de los acontecimientos pasados y en los finales también, y puede usar a quien menos imaginemos para cumplir sus propósitos. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Eventos de los últimos días, página 36. La historia sagrada fue uno de los estudios hechos en las escuelas de los profetas. Su trato con las naciones se trazaban las huellas de Jehová. Debemos considerar hoy día este trato con las naciones de parte de Dios y ver la historia y el cumplimiento de la profecía y entender la marcha de los acontecimientos en relación con las naciones y el conflicto final de la gran controversia. Nos señalan cuán maravillosamente unidos estamos en la gran fraternidad de la sociedad y de las naciones, y hasta qué grado de extensión la degradación de un solo miembro perjudicará a todos. Pocos estudian la realización del designio divino en el levantamiento y el decaimiento de las naciones. Consejos para Maestros 367 y 368. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, como naciones de menor potencia, repitieron la historia, tuvieron un plazo de prueba y fracasaron, y su gloria se desvaneció. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ellos labraron su propia ruina, el propósito divino predominante ha sido siempre en acción, obrando manifiestamente a través de los siglos. Todo lo que la profecía predijo que ha de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en la historia, y podemos tener la seguridad de que lo que falte por cumplir se realizará en su orden. Profetas y Reyes 392 a la 394. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina de parte de Dios, sino a la negligencia y el rechazo de la luz divina por parte de los hombres. El que deliberadamente mutile la conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. Conflicto de los siglos 375-376. Acontecerán calamidades pavorosas e inesperadas. Las destrucciones seguirán una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones dadas por Dios y las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, otras ciudades serán perdonadas un tiempo. Pero si los hombres siguen engañando en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentándole falsedades al pueblo, Dios les permitirá sufrir calamidades para que sus sentidos se despierten. El Señor no desechará a los transgresores, ni destruirá a las naciones enteras de forma repentina, sino que castigará las ciudades y los lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos de agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se convertirán a la fe, mientras que las masas estarán atesorando la ira para el día de la ira. Evangelismo, página 24 y 25. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente a castigar a los impíos.
que con audacia desafían las justas exigencias del decálogo. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero hay un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se manifiestan con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y ciudades, enviando misericordiosas amonestaciones para salvarlos de la ira venidera. Pero llegará el momento en que ya no se oirán esas súplicas, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por el efecto de la misma misericordia de Dios hacia aquellos que podrían sentir la influencia de su ejemplo. Profetas y Reyes 206-207. El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las condiciones que prevalecen en la sociedad, especialmente en las grandes ciudades de las naciones, proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas. Nos hallamos al mismo umbral de esta crisis de los siglos en rápida sucesión. Seguirán unos a otros los castigos divinos en inundaciones, incendios, terremotos, guerra, derramamiento de sangre. No debemos de quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Se prepara la tempestad de la ira de Dios, y solo subsistirán los que respondan a las invitaciones de la misericordia, como lo hicieron los ninivitas de antaño ante Jonás y su mensaje, y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobernante divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Profetas y Reyes 207-208. La obra de preparación es obra individual, no somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suple la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones pasarán en juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra, y cada cual tiene que ser aprobado y encontrado sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Consejos para la Iglesia 635. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas para combatir, son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultad y angustia, mortíferos instrumentos bélicos, barcos hundidos en gran profundidad junto con su carga de habitantes vivientes. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de seres satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Todo el mundo estará de un lado o del otro, el asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe de hallarnos durmiendo. Debemos estar despiertos como las vírgenes prudentes, con aceite en nuestras lámparas y nuestras lámparas encendidas. Y el poder del Espíritu Santo debe estar en nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa, Apocalipsis 16 del 17 al 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Eventos de los últimos días 212 y 213. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura se escribe Rey de Reyes y Señor de Señores conducirá sus huestes celestiales en caballos blancos, vestidos de lino limpio y blanco. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Toda la tierra será alborotada e hinchada con las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, puertos marítimos que, como Sodoma y Gomorra, por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos de los magnates, donde malgastaron su riqueza en gloria personal, caen en las ruinas ante sus vistas. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Eventos de los últimos días 213. Pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón, aquel sobre cuyas vestiduras está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores.
ha de encabezar muy pronto los ejércitos del cielo. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Les deseo feliz sábado y un día especial de la Santa Cena lleno de bendiciones para todos.